El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Gálatas 3:9 dice así, de la manera siguiente: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que somos quienes, nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Tome su lugar. Esto está glorioso, ¿verdad? Para que entendamos un poquito mejor esto, vamos a ir al capítulo 1, versículo 7. Esta enseñanza de hoy es solamente para los que les gusta, les encanta lo bueno de la palabra, las profundidades de la palabra. ¿Lo tenemos? Gálatas 1, 7 y 8. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio ¿de quién? De Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, ¿qué dice? En el original no dice anatema, sea maldito. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Sea qué? Maldito. Amén. Escuche esto. En otras palabras, toda persona que predique un evangelio diferente que el evangelio de Cristo, hay una maldición para esta persona. Y esta maldición viene directamente de arriba, divina, contraria a la bendición de aquellos que aprendan a vivir por fe en Jesús. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿O no dijo eso Pablo? Que los que vivamos por fe, vamos a ir otra vez a Gálatas 3:10. De modo que los
que los que de la fe son ¿qué? Bendecidos con el creyente ¿qué? Abraham. Vea dos contrastes. Amén. Que los que creen y viven el evangelio por fe en Jesús son ¿qué? Bendecidos, benditos. ¿Estamos? Pero aquellos, dice, que prediquen o vivan otro evangelio contrario al evangelio de Jesucristo, y hay una maldición sobre ellos y a su nombre. Por eso es tan delicado, hermano, caer en manos de un falso ¿qué? Maestro. Llámese como se llame. Es tan delicado. Porque si esa persona Dios ya lo llama o Dios ya ha puesto una maldición, ¿cómo va a terminar la gente? Igual de maldecida. Porque ¿a dónde los va a llevar? A la perdición. Mas sin embargo, dice el apóstol Pablo, a través de Jesucristo nosotros podemos ser ¿qué? Bendecidos. ¿Con cuál bendición? Con la de Abraham. ¿Abraham terminó maldito? Bendecido. ¿Cuántos no desearían una bendición de Abraham? Hermano, ese hombre se daba el lujo de rechazar bolsas y libras y kilos de oro y de plata. Se dio el lujo. ¿Sabe por qué? Este hombre aprendió a vivir por fe, no poniendo sus ojos abajo, no poniendo sus ojos en el país, no poniendo sus ojos en unos papeles verdes y rosados, no poniendo sus ojos en una área donde hay mucho trabajo. Abraham nos demostró que aún él podía estar donde no había tierra fértil. Abraham nos demostró que se puede tener la bendición de Dios aún en el lugar más árido, más seco, con todo de que tu corazón, tus ojos mire hacia arriba. Dale la mano con amor al que está a su lado y dígale: deje mirar para abajo, por favor. Como Lot. Y empiece a vivir bajo un estándar de bendición que se logra solamente por la fe en Jesucristo y no por obras. Y no por obras. Como alguien les ha enseñado, si vendes 1000 pupusas vas a ser bendecida por Dios. Eso no lo dice la palabra. Eso es querer ganar la bendición de Dios por obras. La bendición es por justicia, por fe, hacer lo justo, hacer lo agradable ante los ojos de ¿quién? De Dios. Ese fue el problema que Pablo vio en los judaizantes. Amén. Y estos eran hombres, hermano. Este escrito a los Gálatas no es al mundo, es a la iglesia de Gálatas, de los galacenses. Eran hermanos judíos convertidos, pero que habían recibido, mi amado hermano, una enseñanza ¿qué? Incorrecta. Eran personas que habían recibido a Cristo en su corazón, amén, pero lamentablemente habían caído en manos de maestros que no diría yo, como le dijera, falsos, sino maestros equivocados. Amén. Porque el falso es aquel que, aunque se le diga que está mal, sigue haciendo lo que está incorrecto. Mas sin embargo, Pedro vemos que era uno de los que había caído en este error de los judaizantes. Amén. Que querían meter al cristiano, al gentil cristiano, y querían meterlo, mi amado hermano, a que practicara todas las cosas de la ley. Amén. Entonces, Pablo viene y reprende a Pedro
Y ahí vemos que Pedro no era un falso, simplemente se había equivocado en esa enseñanza. Amén. Todos nosotros podemos caer en un cierto error bíblico, pero si alguien sabio viene por la palabra, con paciencia te explica el error, es bueno aceptar cuando verdaderamente la verdad se nos está dando. Amén. Entonces Dios nos está hablando el día de hoy. Está hablando de dos extremos, de dos cosas: bendición divina y también maldición que viene de arriba. Y a su nombre. Y la división entre esta bendición divina y la maldición, preste atención, no es entre la división que hay entre la iglesia cristiana y la iglesia no cristiana. Esta misma división está dentro de la misma ¿qué? Iglesia cristiana. Que si usted lee bien los escritos de Pablo, no habló nada de gente del mundo, habló a la iglesia del Señor. Nunca en ningún momento habló a gente del mundo. Quiere decir que iglesia del Señor, abra los ojos, porque dentro de la misma iglesia, dependiendo de lo que nosotros estamos viviendo, lo que estamos aprendiendo de la palabra, puede ser que usted viva una vida equivocada como los galacenses, pensando que está en bendición divina y no sabe que la maldición ya está sobre su cabeza. No, esto es más delicado de lo que usted piensa. Que cuando Pablo habla de la maldición, que en su Biblia dice anatema, cuando habla de la bendición divina, que los que creen por fe, por la justicia de Jesucristo, ¿a quién les está hablando? A hijos de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado y discernir a ver en cuál de los dos estamos. Amén. Porque esta división entre los que tendrán la bendición divina de Dios, esa bendición de Abraham, están dentro de la iglesia del Señor, pero aquellos también que serán anatemas o serán malditos, mi amado hermano, que por más que se esfuercen, por más que hagan ciertas obras, tendrán ¿qué? La maldición. Y vamos a entender cómo no caer nosotros en este error y no desperdiciar nuestros años, nuestros días, porque, amado hermano, la palabra de Dios funciona. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios no se ahoga en un vaso de agua. ¿Sabe quiénes son los que nos ahogamos? Por caprichosos, por cabritos, por acomodados, por hacer lo que la gana nos dé, por perezosos a ella. ¿Todos tienen oídos? Por tantas cosas. Pero la palabra de Dios tiene dos ingredientes poderosos. Podría decir los más poderosos. Jesús dijo, mis palabras son ¿qué? Vida. Diga conmigo, vida. ¿Qué es para usted vida? Vida. ¿Está qué? Más vivo que nosotros. Sí, porque, mire, su palabra es vida. ¿Quién la puede matar? Nadie. En cambio, nosotros podemos garantizar esta vida. No. Entonces, ¿quién es más objetivo? ¿La vida de la palabra o la vida suya y la mía? La vida de la palabra. Pero vivimos como que si, wow, nuestra vida fuera mayor que la vida que tiene la palabra en la vida de alguien. Yo no sé si me está entendiendo en esta tarde. Voy a repetir. Tal vez alguien despierta hoy a lo que Dios quiere enseñarle. La palabra de Dios tiene dos ingredientes. Y podría decir que los mejores, ¿sí o no?
¿Cuántos componentes, ingredientes tiene el agua? 2, ¿verdad? Hidrógeno y oxígeno. Hay hermanas aquí que saben cocinar bien rico y que cuando se les pregunta los ingredientes que usa, no quiere decir los ingredientes. Los guarda como secreto. No, hermanos, si no, me roban la patente. Como el pollo campero, ¿verdad? ¿Alguien ha probado pollo campero aquí? No hay mejor pollo en el mundo que ese, hermano. No es porque sea de Guatemala. Y por más que personas quieran imitar el sabor, nadie lo puede hacer igual. Amén. La palabra de Dios tiene 2 ingredientes. Y muchos no le hallan sabor a la palabra y no se deleitan en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque no han entendido estos 2 ingredientes. No sé si alguien me está escuchando. Mire, cuando alguien le habla de ingredientes de comida a alguien, por ejemplo, mira, te voy a dar una comida que contiene las mejores vitaminas para tu cuerpo, para tu ser, para tu salud. Démelas, que no importa lo que sea, yo me las como. La gente viene y se lo come con toda tranquilidad. Y si supieran los ingredientes que contiene la palabra del Señor. Y no lo dijo Moisés, ni lo dijo Elías, ni Eliseo, uno de los hombres más poderosos de la Biblia. Lo dijo el Todopoderoso. Mis palabras, mis palabras, mis palabras. Se lo voy a repetir, mis palabras, dijo Jesús. Contienen vida. ¿Contienen qué? ¿Por qué cree que el diablo cuando se predica, ahí está el diablo y poniéndole, sobándole los ojitos para que empiece a bostecear usted? Y a su nombre. ¿Sí o no? O si no le soba la espalda, va que sienta rico el masajito y le dé un sueño, pero rico. Los jóvenes, ¿en dónde sienten más sueño? ¿Viendo una película o escuchando la palabra? Escuchando la palabra. Cuando ven a Superman, no, hombre, te sientes que vuelan en la capa con él, junto con él. Ojalá que volaran así en la palabra. Se sumergieran en la palabra cuando hablamos de ciertos acontecimientos, amén. Cuando hablamos de José, ojalá que se metieran y dijeran, oh Señor, ojalá que yo sea uno de esos jóvenes valientes, esos jóvenes santos, esos jóvenes celosos, esos jóvenes que a pesar de las oportunidades del diablo, no voy a caer en sus trampas. Porque la palabra de Dios contiene vida. ¿Contiene qué? Vida. ¿Sabe qué significa eso? Que aquel hombre y la mujer que viva en la palabra, nadie le puede hacer algo. Nadie le puede hacer daño, nadie lo puede asustar, nadie le puede meter miedo. Cuando a Eliseo se le dio la noticia, viene todo el ejército, miles y miles de soldados, vienen a buscarte a tu casa. Ay, Dios, no te preocupes si yo tengo la palabra. ¿Cómo así? La palabra de Dios está conmigo. ¿Y cuál palabra? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Yo no sé si alguien me está escuchando aquí. Más son los que están conmigo. La vida y la palabra está conmigo. La pregunta es, ¿está la vida y la palabra con usted? ¿Está la palabra viva con usted? Cuando le digan una noticia triste, ¿cómo va a reaccionar usted? Con alegría, con fe. Cuando el doctor le diga, mira, le encontramos cáncer, ¿cómo va a reaccionar usted? ¿Con la vida y la palabra? No sé si alguien me está escuchando. Cuando a Jesús le dieron noticias que su mejor amigo uno de sus mejores amigos había muerto,
Jesús no se preocupó. Déjalo, yo ahí voy a llegar como quiera. La palabra está en mí. La palabra está en mí. Lázaro está muerto, pero la palabra está viva. Yo no sé si alguien me está escuchando. Su esperanza, doctor, se perdieron, pero la mía no. Tengo una palabra viva en mi ser. Y a su nombre. Y mis palabras también, dice, ¿son qué? Aparte de vida, espíritu. Mis palabras son qué? Espíritu. ¿Sabe que en esto definió Pablo un hombre espiritual? Pablo definió a un hombre espiritual aquel el cual camina en su palabra y no se aparta de su palabra. A este consideró el apóstol Pablo a un hombre espiritual. ¿Quiere que se lo explique? Porque visita a la iglesia con más dones manifestados en cualquier servicio, y cuando los visita, la iglesia de Corintios pensó que Pablo le iba a decir: ustedes son la iglesia más espiritual que yo conozco en toda mi vida. Mas sin embargo, lo primero que Pablo le dice es: ustedes lo que son es una bola de carnales. Porque hay entre vosotros, ¿qué le dijo? Pleitos, divisiones, celos. Y el hombre o la persona cristiana que tiene pleitos, que tiene divisiones, hace esto, hace el otro, es una persona que no está sujeta ¿a qué? A la palabra de Dios. Tan simple como eso lo puso. ¿Cuál es lo contrario de carnal? Espiritual. ¿Y por qué habían caído ellos en carnalidad? Por desobedecer ¿qué? La palabra. No se necesita ni ser un graduado de teología para interpretar la palabra. Que la palabra se interpreta por el Espíritu y con la sabiduría de Dios. Entonces, no es más espiritual aquel que habla más lenguas o menos lenguas. Es espiritual aquel hombre y aquella mujer que no se aparta de su palabra, ni a diestra ni a siniestra. Ese hombre, esa mujer que teme, tiembla a la palabra. Esos son los que son justificados. Mis palabras también son espíritu. ¿Sabe qué significa eso? Que todo hombre que tiene la palabra y vive la palabra está conectado directamente con Dios. Porque Dios, oiga, Dios es espíritu. Y si su palabra es espíritu, y si usted tiene la palabra que es espíritu, ¿hay desconexión ahí o hay conexión? El hombre que se desconecta de Dios es aquel hombre que se desconectó primeramente de su palabra. Porque ¿de dónde salió su palabra? De su boca. De su boca. Para que tengamos conexión con Dios, debe y tiene que ser por el Espíritu. Y su palabra contiene ya ese ingrediente. ¿Contiene qué? El Espíritu. Por eso es que muchas personas se dan tropezones. Dicen: pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué, Señor? Si yo hago esto, yo hago el otro, hago aquí, hago allá, voy aquí, voy allá, vengo de aquí, vengo de allá, pero sigue mintiendo. Sigue murmurando. Sigue envidiando. Cuando tienen oídos. Dice: vosotros, dice Pablo, sois todavía ¿qué? Carnales. Porque todavía no os estáis de acuerdo a la palabra de Dios. Imagínense qué glorioso fuera, hermano,
que esos dos ingredientes de la palabra estuvieran en nuestro ser: la vida y su espíritu. La vida de quién, no la vida suya, la vida mía y la suya, hermano, en 70, 80 años se acaba, pero la vida de Dios en la palabra es eterna y para siempre. Imagínense, el soplo de vida de Dios está ¿en dónde? En la palabra. Por eso es que los hombres de Dios que vivieron en la palabra, ¿se ha dado cuenta usted que nada los preocupó? Diga conmigo, nada. Hoy la gente llega la primera escasez a su vida y ya siente que están muriendo, hermano. Aquí Estados Unidos y a su país no ha atacado a hambrunas como ha atacado a Samaria. ¿Cuántos conocen la historia de Samaria? Hubo una ocasión que hubo una crisis tan tremenda, hermano, que porque un país tenía rodeado a Samaria no entraba ni salía comercio, y lo que había en Samaria se lo comieron todo y se lo acabaron, y cuando se acabó todo, ahora buscaban manera cómo sobrevivir, y la única manera que ahora estaban buscando para sobrevivir era comerse los unos a los otros, el más fuerte al más débil. No sé si alguien me está escuchando. Los niños estaban siendo comidos para poder sobrevivir los padres o las madres. ¿Alguien está escuchando? Pero la Biblia también denota ahí que había un hombre ahí también atrapado en Samaria. Atrapado en cuerpo, pero no de espíritu. Ese hombre estaba confiado, ¿saben qué? En la palabra. Porque llega un momento que los poderosos se dan cuenta que no tienen vida y no tienen capacidad de dar vida. Que la única vida se encuentra en la palabra de Dios, en el poder de la palabra. Y alguien aquí en esta tarde tiene que creer en el poder de la palabra de Dios. Hermano, ¿y por qué está llorando? Ay, es que viera usted la aflicción. No, hombre, es cuando más gozosa debía estar. Lea Santiago 1. ¿Cómo dice? ¿Entristécese en las pruebas? ¿O dice gócese? Dice, ¿por qué hacemos lo contrario? No sé si alguien me está escuchando. Quiero tratar de convencerlo para poder pasar al tema. Quiero estar convencido de que usted va a vivir esa palabra. Dios quiere que usted pase de donde está a la bendición de Abraham. Ay, Dios mío, con ese amén que me dijo, usted lo creyó, pero al 100 por 1. Ay, Señor, que aquí estuviera con los chinitos hubieran dicho, ¡ay, ay, ay! Y hermano, hasta el techo se hubiera caído de la gloria a Dios. Dije, quiero conducirlo por la palabra de donde usted está ahorita a una bendición, a la estatura, al estándar que Abraham vivió en los tiempos más, donde, mi amado hermano, las tierras sufrían de hambrunas y de sequías. Algunos preferían mejor estar viendo soccer ahorita que estar aquí, ¿verdad? Está más entretenido. Y a su nombre. Pero sabe, esa gente cuando termina el partido están más vacíos que los graneros de Sahara. Y usted aquí tiene la oportunidad de llenar su vida, de llenar su ser. Usted tiene la oportunidad de su vida. Tiene la única oportunidad de su vida, porque a los muertos no les puedo predicar ni enseñar. Es a los vivos. Ya los muertos ya perdieron su oportunidad. Es más, hay muertos que desearían estar escuchando esto ahorita. Y usted tiene vida para que viva la vida de Dios y poder ver la gloria de Dios en su vida.
Porque la Biblia dice que la gloria de Dios llena ¿qué? Toda la tierra. Qué contraste que puede llenar toda la tierra, pero no nos puede llenar a nosotros. Y el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Se movía sobre las aguas. ¿Y cuánto es las aguas? Es más que la tierra. No sé si alguien me está escuchando. Y el Espíritu de Dios se movía sobre. ¿Cómo es posible que se puede mover sobre las aguas? Y con nosotros lo único que se mueve, mi amado hermano, es la puerta que se abre y se cierra. ¿Y su palabra es qué? ¿No será que la razón absoluta será porque la palabra de Dios no le hemos dado entrada como deberíamos darle entrada? Porque la palabra tiene los dos ingredientes que necesitamos: el espíritu para hacerlo a usted un hombre espiritual y la vida para que viva por ella. El justo dice por la fe ¿qué? ¿Y fe en qué? La palabra. La palabra de Dios. Wow. Esto está maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Vamos a ir a la palabra de Dios. Gálatas 3:10. El apóstol Pablo aquí en Gálatas 3:10 al 14, cuando usted lo lee bien, ¿sabe a qué lo puedo comparar yo? A tres declaraciones que hace el apóstol Pablo. La primera declaración que hace es que aquellos, en el versículo 10, aquellos que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Esta es la primera declaración. La segunda, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición. Quiero que se lo vaya memorizando, por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La tercera declaración, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a qué? A los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos una vez más. La primera dijimos en versículo 10, que aquellos que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición. Número 2, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y la última declaración, que por Jesucristo podemos recibir nosotros la promesa de ¿quién? ¿O la bendición de a quién? De Abraham. ¿Se lo memorizó? ¿Sabe que esta declaración a los Gálatas, o esta noticia que el apóstol Pablo le da a esta iglesia, sabe prácticamente como a qué se parece? Como que si a través de esta bocina nos digan hoy, Rusia acaba de lanzar 80,000 misiles a esta nación. Fueron 3 misiles tremendos que lanzó ahí el apóstol Pablo. Que aquellos que dependen, dijimos, número 1, versículo 10, todos, diga conmigo, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y número 13, Cristo
nos redimió, ¿qué? De la maldición de la ley. Vamos a ir una por una, en orden. Diga conmigo las obras de la ley. Según el apóstol Pablo, en la palabra de Dios, dice que aquellos que dependen en las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. ¿Y cuál es lo opuesto de maldición? Bendición. Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Esto está claro entre los versículos 13 y 14, donde dice que Jesucristo se hizo maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición ¿de quién? De Abraham. Y esta bendición, de acuerdo al versículo 14, ¿cuál es esa bendición? La promesa del Santo Espíritu. En otras palabras, ¿cuál sería mínimamente la maldición de la que Pablo está hablando para estas personas que dependen de las obras de la ley? ¿Cuál sería la mínima maldición? Porque no habla de todas las maldiciones, pero ¿cuál sería lo mínimo? Porque habla de la bendición. Habla la bendición contraria a esa maldición. ¿Cuál es la bendición? La promesa del Espíritu. Entonces, ¿cuál sería la maldición entonces? O mínimamente la maldición. Los que dependen de las obras de la ley van a vivir con ausencia de la promesa del Espíritu. En otras palabras, yo le voy a decir algo aquí. ¿Cuántos se recuerdan todavía de las enseñanzas que dimos alma, cuerpo y espíritu? Una persona que no tenga el Espíritu de Dios en su ser está totalmente para Dios muerta y desconectada de Dios. Si un ser humano tiene la ausencia de la promesa del Espíritu de Dios, prácticamente ¿cómo lo va a ver Dios? Desconectado y muerto. Así son los hombres o mujeres que dependen de la salvación por medio de las obras de la ley. ¿Cuántos tienen oídos? Y aquí donde nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Porque si lo opuesto de la maldición de la ley es la promesa del Espíritu, quiere decir que los que no vivan, mi amado hermano, por fe en Cristo, en la palabra, estas clases de personas, ¿cuál va a ser esa maldición que le va a traer la ley? La ausencia del Espíritu de Dios. Esto está bastante interesante y profundo. ¿Cuántos tienen oídos? Preste atención. No es que la ley sea mala o esté incorrecta. Las leyes que Dios dejó son buenas para el hombre, ¿sí o no? El problema es la actitud con la que los hombres practicaban la ley y se la referían a la gente. En otras palabras, se volvió como un legalismo. Amén. Si no haces esto, vas a estar ¿en qué? En pecado. Y como no lo hacía, caían bajo ¿qué? Maldición. Entonces, en otras palabras, ya no era por obra por Dios, ya no era por obra por el Espíritu, ya no era por obra por Jesucristo, eran por obra de la ley. ¿Cuántos tienen oídos? La ley en sí no es mala. Que Jesús, ¿a qué vino? Dice, a cumplir la ley.
El problema es, y mire, y eso está pasando en las mejores iglesias, y decir en las mejores familias, es en las mejores iglesias. Amén. Que hay más métodos humanos, hay más métodos humanistas, que si no haces esto, no te salvas o te vas ¿a dónde? Al infierno. Una de las preguntas más seguido que a mí me hacen, y no las leo en público porque ¿para qué las voy a leer? Hermano, ¿y es pecado cortarse el cabello? Hermano, ¿y es pecado poner arbolito en Navidad? De esta clase de personas está hablando el apóstol Pablo. No es que la ley que Dios dejó para Moisés y para los israelitas sea mala, sino que la convirtieron esa ley, mi amado hermano, como que hay cuenta que con ella asustaban a las personas, con ella le decían, mira, si no haces esta parte de la ley, como mira, imagínense cuántos mandamientos eran. Entonces asustaban tanto a las personas que cuando vieron a Jesús que no se lavó las manos un día, ¿qué le dijeron? Que estaba quebrando ¿qué? La ley. El que tenga oídos para oír. Entonces Dios se dio cuenta en el cielo que presta atención, no es que la ley no era mala. La ley no es mala en sí. Amén. El guardar el día sábado, ¿qué de malo tiene? Yo no le veo nada de malo. Si usted lo quiere dedicar a Dios, si usted no trabaja ese día, gloria al Señor. Si usted el día domingo es el que no trabaja, dedíqueselo al Señor, gloria al Señor. Pero ahora ya no estamos de que ok, mira, la ley dice que tiene que ser el sábado, pero ¿qué tal si usted trabaja el sábado? ¿Cómo Dios lo va a forzar a usted que ayune o que ofrezca ese día sábado si usted trabaja el sábado? Ese es el problema que el apóstol Pablo encontró, y vamos a ir a ejemplos para que entienda mejor usted lo que estoy tratando de decir. Vamos a Gálatas 2:12. 2:11, perdón. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los hermanos de la circuncisión. Amén. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre, yo que usted subrayara lo que sigue, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque no hubo nadie que pudiera cumplir la ley. Y la ley decía que si uno de sus mandamientos tú fallabas en cumplir, eras ¿qué? Maldito. ¿Por qué cree usted que Jesús se hizo maldito en la cruz? Se hizo por nosotros maldito. Porque ninguno de nosotros íbamos a poder ser justificados por las obras de la ley.
Pero ahora gracias a Jesús, gracias a Jesucristo, ahora somos lavados y perdonados, no por guardar las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a su nombre, hermano. Esta palabra que Pablo le trae a los Gálatas no es una palabra suave. Es una, como le dije, como que fueran una bomba tras otra. Pa, 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 pa. ¿Cuál era la primera? ¿Ya se le olvidó? Versículo 10. Que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Y explica por qué. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Y nadie las pudo ¿qué? Cumplir. Cuando le trajeron a aquella mujer arrastrada a los pies de Jesús, no es que la mujer era arrastrada, la trajeron prácticamente arrastrada. Bueno, también su vida era arrastrada, ¿verdad? Pero la trajeron. Maestro, presta atención, aquí están los Gálatas enfrente de Jesús, como muchos Gálatas hoy en día en las iglesias, tanto maestros como estudiantes. Maestro, sorprendimos a esta mujer en el acto del adulterio. ¿Y qué del hombre? Mire qué sinvergüenzas. Esto es lo que hacen los legalistas de la ley. Fáciles para tildar, pero no se ven qué dijo Jesús, su viga. Están queriendo quitar la paja del otro y no ven la gran viga que ellos tienen en sus ojos. Ese era el problema de los judaizantes. Amén. Que andaban viendo cualquier errorcito de Jesús para decirle, mira, pecaste. Mira, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio y la ley dice, mire los celosos de la ley, oh, santos. ¿Se da cuenta? Y la ley dice que aquel que fuese sorprendido en este acto sea digno de ¿qué? De muerte, sea apedreado, ¿no? Y cada quien llevaba su piedra de 1 libra, hermano. A su nombre. Dile con amor que está a su lado, despójese la piedra, por favor. Es que somos buenos para tirarla, pero no para que nos caiga. Jesús le dijo, el que esté libre de pecado tiene toda la oportunidad de la ley, arrójele la primera piedra. ¿Cuál es la verdad real que Jesús verdaderamente, con la cual Jesús le respondió a estas personas? Estas personas eran personas que conocían la palabra desde la A hasta la Z, eran maestros de la ley. Pero ¿qué les quiso decir Jesús a esta gente? Es lo mismo que Pablo le está enseñando a la iglesia hoy en día. Entonces eran hombres celosos de la ley, pero la misma ley los estaba acusando ¿de qué? De cuán malditos eran y en cuán maldición estaban. El que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. Y él empezó a escribir en tierra. Y cuando levantó su vista le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Yo no sé, Señor, se fueron uno tras otro. ¿Qué les hiciste? No, yo no les hice nada. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques. Yo quiero que usted analice algo aquí, hermano, junto conmigo.
Yo creo que si usted hubiera sido, no la hubiera dejado ir hasta que no le echara unas 10 botellas de aceite y 10 de vinagre y unos 3 bibliazos para liberarla. ¿Sí o no? Usted tiene que aprender que lo que usted ate será atado en el cielo. Y lo que usted desate sea desatado por esa palabra que tiene vida y tiene espíritu. En el momento que Jesús le dice por la palabra, no te condeno, ¿sabe qué sucedió en la vida de esa persona? Sus cadenas fueron rotas. Porque las palabras de Jesús contenían la vida de Dios, el espíritu de Dios. Usted no tiene que decir 1000 palabras. Usted tiene que decir una palabra con sabiduría y que la crea por fe. Y eso es más que suficiente. El problema es que hemos convertido la palabra en una religión, hermano, una religión de palabrerías. Y la palabra es tan clara, tan simple. ¿Cuántas palabras pronunció Jesús al muerto de Lázaro? ¿Sabe cuántas palabras fueron en total? 3 palabras. Lázaro, ven fuera. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que Jesús sí cree en la palabra, sí creía en la palabra, sabía qué poder tenía la palabra, no el montón de palabras, sino la palabra de fe, como dice la escritura. Y la oración de fe salvará al enfermo. No es el montón de palabras, es la fe que lleva en ellos, lo que crees en ellos, el valor que le das, qué tan serio eres para ella. No la dejé ir porque tiene que confesar primero los pecados de su padre. Como dice la Biblia, hermano, eso era antes de que Jesús viniera. No sé si alguien me está escuchando. Antes de que Jesús derramara su sangre, a los hijos de Dios se les permitía pedir por los pecados aún de los que ya habían muerto. Pero después de que Jesús derrama su sangre, usted no ve a nadie orando, ninguno de los discípulos, apóstoles del Señor Jesucristo orando por los pecados de su papá. ¿Sabe por qué? Porque en la gracia de Dios, cada uno de nosotros somos responsables por nuestros hechos. Se acabó como antes. Por amor a David tu padre, no te mato. Se acabó eso. Ahora cada quien es responsable por su propia vida, por su propia alma que pecare, esa va a morir, esa va a dar cuenta, no el abuelo por el hijo, ni el hijo por el abuelo. Y a su nombre. Sí, pero es que su abuelo fue borracho y si no lo liberamos del espíritu de borrachera va a ser un borracho. ¿Dónde dice eso la Biblia ahora después de Jesucristo que dio su vida? Lo que sí encuentro yo que dice que aquel hijo del hombre libertare será verdaderamente libre. Esta mujer le dijo solamente, no te condeno, 3 palabras, vete, 4, y no 6, peques más, 8 palabras le dijo. Y en esas 8 palabras las cadenas fueron rotas. Esas cadenas de opresión, esas cadenas que traía atada su alma, su corazón, su vida, su ser. En ese instante, solo con esas 8 palabras, esa mujer experimentó la vida como aquella mujer samaritana en el pozo de Jacob. Si bebieres del agua que yo te doy, en tu interior correrán ríos de agua viva. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.